aquí el apóstol Pablo nos enseña que nosotros nos insta que podamos pelear la buena batalla de la fe. Entonces, voy a hablar sobre la situación, cómo podemos pelear la buena batalla. Hay una serie de enseñanzas en donde nosotros podemos aprender acerca de la palabra de Dios, acerca de la batalla. ¿Qué es una batalla? Una batalla es una fuerza que una persona hace por lograr una cosa. Pero si hablamos en el contexto bíblico, el apóstol Pablo también nos habla de la batalla en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Ahí nos habla el apóstol Pablo acerca de la batalla, porque él dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad, gobernadores y huestes de las tinieblas. El apóstol Pablo es uno de los mentores de la fe cristiana. Él nos enseña muchas cosas. Él nos habla a través de la oración, cómo podemos orar. Él nos habla cómo podemos santificarnos. Él nos habla acerca de la gracia. Él nos exhorta para que podamos entrar en la guerra espiritual. Yo creo que hoy no voy a hablar específicamente sobre la guerra espiritual. En algunas partes, voy a mencionar algunas partes para que podamos entender lo que es el significado de la batalla de la fe. Gloria a Dios. Es decir que podemos batallarnos con fe, pero también debemos de batallar cuando ya nuestra fe se está declinando. Porque hay veces, hermano, por las circunstancias, los problemas en la vida, a veces nuestra fe tiende a declinarse porque empezamos, hermanos, a ver los problemas, a ver las circunstancias, y ya no nos damos cuenta que nuestra fe en el Señor pues ya está en crisis. Pero entonces, hermanos, debemos de saber de que la fe que Dios ha dejado es una de las armas, es un medio por el cual podemos lograr las cosas. Podemos obtener la victoria sobre nuestra vida, porque todos sabemos como cristianos que para caminar en los caminos del Señor no es cosa fácil. Hay tantos problemas, tantos obstáculos que nos afronta cada día, mayormente en nuestra actualidad. Yo estoy viendo que hay tantos tropiezos, hay tanta confusión. Por ejemplo, si usted se mete mucho en las redes sociales, en Facebook, aparecen personas hablando de Dios y otras contradiciendo la doctrina, contradiciendo la obra de Dios, contradiciendo el evangelio, que hablan cosas fuera de la palabra de Dios. Es cierto que buscan una cita bíblica, pero lamentablemente la persona que desconoce de la Biblia, de la palabra de Dios, pues se deja de llevar por esas mentiras, por esa confusión. Por esa razón, hermanos, necesitamos pelear la buena batalla de nuestra fe. Pero antes de que usted pueda pelear, hay ciertas cosas que debemos de hacer, debemos de cumplir. En primer lugar, debemos de santificar nuestras vidas delante de Él para que podamos pelear la buena batalla. Pero también debemos de abstenernos de muchas cosas. Por ejemplo, dice aquí: huye de estas cosas. Es decir, el pecado, porque hay un sinnúmero de pecados que está en la tierra que el enemigo ofrece. También nuestro cuerpo exige el pecado. Sin embargo, el apóstol dice: sigue la justicia. Debemos de actuar en la justicia de Dios. Debemos de vivir en la piedad, la fe, el amor, dice, la paciencia, la mansedumbre. Hay muchas cosas, hay ciertas cosas que debemos de aprender, debemos de vivir, debemos de practicar para que podamos ser personas efectivas en la batalla de nuestra fe. Porque cada día, hermanos, con tanta doctrina que está sucediendo ahora, han surgido
últimamente unas doctrinas diabólicas, si se puede decir de esa forma. Porque hay personas que simplemente usan una cita bíblica, pero ellos argumentan otras cosas. Entonces, eso se le llama doctrina de Satanás, es una doctrina diabólica. ¿Por qué? Porque en cierta ocasión Pablo dijo, si alguien viniera con otro evangelio, o sea, un ángel, escuche, un ángel, pero que sea diferente como la palabra que los he enseñado, es anatema, dice. Es cosa maldita, que nada tiene que ver con los planes de Dios, con la palabra de Dios. Aunque detrás de eso hay una cita bíblica. Entonces nosotros debemos de pelear, porque muchas veces nuestra fe es atacada nuestra fe. Como vuelvo a repetir, por las malas doctrinas, la mala interpretación de la palabra, porque muchas personas interpretan la Biblia a su manera. Nosotros los cristianos evangélicos debemos de aprender y debemos de interpretar la palabra de Dios a través de la guianza del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro. Hay muchas cosas que no entendemos. Quizá buscamos un libro que nos pueda ayudar para que nos dé un concepto. Sin embargo, ahí nos quedamos cortos, a veces no entendemos. Pero nuestro maestro que debe de ser es el Espíritu Santo, que nos enseña la palabra, que nos ilumina la palabra de Dios. No nos inspira, porque la palabra de Dios ya fue inspirada, de manera que ya no necesitamos la inspiración de la palabra, porque el Espíritu Santo inspiró. Ahora lo que nosotros necesitamos, la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos entender, para que podamos saber a qué se está refiriendo la palabra de Dios, a qué se está dirigiendo la palabra de Dios. Por ejemplo, las cartas paulinas. Muchas veces el apóstol Pablo se dirigía especialmente a los judíos que no eran cristianos, pero también se dirigía a los judíos que ya eran cristianas. Se dirigía a los gentiles que no eran del pueblo del Señor, pero muchas veces se dirigía a los gentiles que ya eran cristianos. Entonces debemos de verificar, de interpretar la palabra, de escudriñar la palabra de Dios. Y así que ya tengamos ese conocimiento, entonces ya empezamos a pelear la buena batalla de nuestra fe. Hay tres cosas que voy a mencionar ahora y me gusta compartir con ustedes. Cómo el tema dice, ¿cómo pelear la buena batalla? Pero también puede haber otra pregunta. ¿Cómo puedo pelear la batalla? ¿En dónde peleo la batalla? Y número 3, ¿con quién voy a pelear la batalla? Voy a comenzar con el número 1. Que nosotros, hermanos, usted y yo, usted como padre de familia, como esposa, como madre, ¿verdad? Usted debe de pelear por su propia vida. Debemos de pelear por nuestra propia vida. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque hay ciertas cosas que nosotros, hay ciertas cosas que arrastramos, las cosas, el mal carácter del viejo hombre que todavía cargamos, y debemos de pelear con nuestra fe. Debemos de someternos a la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando una persona, un cristiano, tiene un mal carácter, es una persona que se enoja, una persona celosa, una persona que tiene ira, una persona que tiene un carácter de otras formas, entonces el enemigo usa el mal carácter para destruir nuestra fe, para destruir nuestros dones, para destruir nuestra familia, para destruirnos completamente. Por eso debemos de entender, porque mucha gente, no es que el diablo no tenga nada que ver con estas cosas, pero muchas veces le echamos la culpa al diablo, sin darnos cuenta que los culpables somos nosotros, porque a veces actuamos con un mal carácter.
Hay personas que se jactan porque ya son siervos de Dios, ya tienen un ministerio y se jactan que ellos son los que deben de dominar a la gente, a la iglesia, a los miembros, a la familia, con un carácter así muy ofensivo, y dicen, bueno, es el carácter que Dios me ha dado. Mentiras. Nosotros, hermanos, debemos de pelear por nuestro mal carácter para que podamos triunfar, para que el enemigo no tenga nada que ver con nosotros. Porque vuelvo a repetir, el enemigo Satanás se agarra de nuestro mal carácter. ¿Por qué muchos matrimonios se han destruido? Porque hay tantas familias que se han destruido por el mal carácter de papá y de mamá. Porque hay tantos ministerios, hay tantos dones que Dios le ha concedido, pero ahora la persona anda fracasada. ¿Por qué razón? Porque si nos diéramos cuenta, el problema, el factor es el mal carácter de la persona. Entonces, ¿qué debemos de hacer entonces? Yo debo de pelear, orar al Señor para que yo pueda cambiar, no para que Dios me cambie. Claro que Dios tiene que ver con mi cambio, porque solo el Espíritu Santo regenera nuestras vidas. Pero yo debo de entregarme, debo de estar consciente, debo de confesar que yo necesito vencer las cosas que yo tengo que me estorban en la vida espiritual, en mi vida con mi familia. Yo debo de saber si soy una persona que tiene muchos enojos. Soy un padre de familia que tengo mucha ira, que actúo de una manera diferente de la vida de un cristiano. Entonces yo soy consciente. Entonces le digo al Señor, Señor, ayúdame, Padre. Yo debo de pelear conmigo mismo para que yo pueda dominar mis emociones, porque hay emociones buenas y hay emociones malas. La emoción buena es la emoción que cuando usted quiere cantar, usted se alegra en Dios, con su familia. Son emociones muy especiales delante de Dios y para la gente, para la familia. Pero muchas veces nuestras emociones nos dominan. Por ejemplo, cuando yo me enojo y ya no me doy cuenta si soy cristiano o soy cristiano, se me viene un mal de pensamientos en mi mente y actúo de acuerdo a lo que estoy pensando. Por eso debo de pelear por mi propia vida. Usted debe de pelear por su propia vida. Fíjese, hermano, que muchas veces nuestros fracasos lo puede usar Satanás para destruirnos. También las enfermedades en nuestros cuerpos usa Satanás. ¿Por qué usa Satanás? Es que muchas personas, si no se dan cuenta, una persona se enferma y empieza a culpar a Dios. Empieza a reclamar a Dios. Yo debo de decir, apreciables hermanos y hermanas y amigos, que nunca debemos de blasfemar el nombre de Dios y nunca debemos de reclamar a Dios. En primer lugar, yo debo de considerarme que las cosas que estoy pasando es por mis faltas, por mis culpas. Entonces, ¿qué debo de hacer? De pedir al Señor, Padre, perdóname porque he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi Señor, he pecado con mis malas actitudes, con mis palabras. Yo debo de reconocer y le digo al Señor, si todo lo que está pasando en mi vida, los fracasos, las enfermedades, la pobreza, la miseria, es por mi mal carácter, Señor, te pido que tú me des las fuerzas para que yo pueda usar el dominio propio que tú me has dado. Porque usted sabe, hermano, que Dios nos ha dado un espíritu, pero no de cobardía, dice la palabra, sino de amor y de dominio propio. Es decir, que ese dominio propio que tenemos en el alma, en nosotros, es una herramienta, es una capacidad que Dios nos ha dejado para que podamos dominarnos, ¿verdad? De hacer, porque muchas veces se presentan las cosas malas, el enemigo ofrece tantas cosas. Nuestro cuerpo tiende a pensar en el pecado. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer entonces? Usar el dominio propio. De esa manera, hermanos, estamos peleando por nuestra vida propia. Lamentablemente,
Muchas veces nos enfocamos a orar por las personas, a predicar la palabra de Dios en las iglesias. Por supuesto, son cosas bonitas y lindas que le oramos a Dios. Dedicamos tiempo para la oración, la prédica, la enseñanza y la palabra de Dios. Pero nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos que debemos de santificarnos, que debo de cambiar mi mal carácter. Debo de cambiar. Es decir, que yo debo de tener un autoexamen. ¿Cómo está mi vida actualmente? Lo comparo con mi vida de hace 2, 3 años. Y lo comparo con mi vida cuando no era cristiano. Pero al comparar, si yo estoy viviendo así como cuando no era cristiano, entonces debo entenderme que no me he convertido, no he tenido un arrepentimiento total en mi vida. En otras palabras, necesito de conocer a Dios, necesito de aceptar la palabra de Dios. No importa, aunque estoy predicando, estoy orando por los enfermos, pero muchas veces andamos fracasados. Y otra de las cosas, el segundo punto que voy a mencionar, que debemos de pelear por nuestra familia. Usted debe de pelear por la esposa, debe de pelear por los hijos, debe de pelear por las nueras, por los yernos. Ahora, ¿por qué? Siempre se ha visto, hermanos, apreciables hermanos líderes, pastores, maestros, profetas, que nosotros los siervos de Dios tenemos nuestros problemas. ¿Cuál es el problema más grande que nosotros enfrentamos? Es el problema de nuestros hijos. Muchas veces el hijo del pastor, me incluyo, muchas veces el hijo del profeta, del que dirige, del anciano de la iglesia, está en problemas de vicios, tiene adicciones, tiene otros serios problemas. Ahora, nosotros debemos de levantarnos antes de ayudar a la gente de afuera, antes de orar por las personas, por los amigos. Debemos de preocuparnos por nuestra familia, es decir, aconsejar a nuestra familia, pelear, porque si el enemigo los está induciendo para cometer pecado de fornicación, de adulterio, de borrachera, de robos y un montón de cosas. Entonces debemos de pelear la buena batalla de la fe, porque debemos de actuar con fe. Es decir, aunque las cosas, vemos que las cosas de nuestros hijos, nuestras hijas, son cosas difíciles, pero debemos de actuar con fe. Es decir, que cuando estemos orando al Señor, debemos de orar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay tantos hijos de cristianos y eso es lo que la gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el diácono? ¿Por qué el grupo? ¿Por qué el hermano que trabaja en la iglesia? Sus hijos, su hija están en vicio. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios, los ministros de Dios son más perseguidos por el enemigo. Claro que la persona, el hijo, la hija, es una persona débil. Es una persona que no pone mucha importancia a las cosas del Señor. Entonces llega a ser una presa tan fácil para las adicciones, para los problemas. Y porque también muchas veces los jóvenes, los hijos de los grandes ministros de Dios no usan la sabiduría, no usan el temor de Dios, no tienen temor de Dios en sus corazones. Pero nosotros como padres debemos de pelear por ellos cada día. Cuando usted va a orar, si alguien, escuchen esto, si vienen personas con usted, le pide oración, hermano, quiero que ore por mi familia, porque mis hijos, tengo un problema de salud y esto. Lo primero que usted debe de hacer, orar por su familia. Orar por su familia, porque este es el problema de personas que tienen el ministerio de intercesión, ministerio de oración. Lo primero, atiendan a la gente y desatienden su familia. Allá ella orando allá en la casa, sintiendo la presencia del Señor, ¿verdad? Recibiendo la unción del Espíritu Santo, y allá su hijo en casa se está perdiendo. Su hijo en la calle se está perdiendo. Este es el problema de muchos cristianos. Por eso, hermanos, debemos de pelear en primer lugar por nosotros mismos y en segundo lugar por nuestra familia. Es decir, debemos de orar, debemos de reprender todas las obras de Satanás.
Porque muchas veces detrás de las cosas, detrás de los problemas, de las adicciones de nuestros hijos, Satanás anda detrás de eso. Por eso, hermanos, debemos de pelear. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne. Es decir, que nuestra batalla no es contra nuestros hijos. Aunque nuestros hijos, nuestras hijas tengan fracasos, pero nuestra batalla no es contra ellos. Sino nosotros estamos peleando por ellos, no contra ellos. Porque muchas veces queremos dominar a nuestros hijos, a nuestras hijas, por nuestro mal carácter. A veces los amenazamos, los chantajeamos. Mira, hijo, si no vas a ir a la iglesia, no te voy a dejar terreno, no te voy a ayudar, ya no tienes derecho de venir a mi casa. Este es un consejo bien erróneo. Eso nada tiene que ver con lo de Dios. Nosotros debemos de ser compasivos, debemos de demostrar que tenemos el amor de Dios. En lugar de eso, debemos de pedir al hijo, a la hija: mi hijo, véngase, voy a orar por usted, porque me duele el alma ver la situación, pero yo sigo clamando a mi Padre Celestial que algún día Dios lo va a levantar y usted va a ser un siervo de Dios, usted va a ser un predicador de la palabra. Usted debe de confesar por su familia que el Espíritu Santo, que Dios se interesa por sus hijos, pero debemos de pelear por ellos, no de abandonarlos, no sacarlos de la casa, porque hay un enemigo que lo tiene atado. Y si usted lo saca de la casa, usted desprecia a su hija, entonces usted está cometiendo un error, el error más grande. Ahí sí que no estamos practicando el amor de nuestro Padre Celestial. Si nos preguntamos, mire cuántos conflictos, cuántos pecados, hay millones y millones de pecados, transgresiones en la tierra. Mucha gente blasfema a Dios en lugar de adorar a Dios. Adoran a los ídolos, a las imágenes hechas por mano de hombre, que es el pecado más horrendo delante de Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. Y si hoy estaba hablando sobre la lluvia, gracias a Dios que hay muchos cristianos que oraron, que le clamaron a Dios. Pero escuche, cuando Dios envió la lluvia, ¿usted cree que solo sobre los cristianos, solo sobre los que adoraron a Dios, solo los que se humillaron? No, la lluvia vino bien parejo sobre buenos y malos. Ahí podemos entender que el amor de Dios es un amor incomparable, que nunca podemos comparar con el amor del ser humano. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si Él es nuestro Padre, debemos de aprender de Él, porque Él mismo dice en su palabra, nuestro Maestro Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es el modelo del cristiano? Es Jesús. Él nunca maldijo a la gente. Les exhortó, sí, los exhortó, pero nunca los maldijo. Los fariseos, los sacerdotes, los fariseos, saduceos y un montón de gente se volvieron en contra de Él, eran los enemigos de Jesús. Sin embargo, Jesús los amonestó, les habló muy fuerte, pero dentro de las palabras que Él mencionó, nunca maldijo a las personas. Incluso cuando Él fue traicionado por Judas Iscariote, Él sabía que ya estaba la persona que lo iba a entregar, porque nuestro Señor Jesucristo era y es omnisciente, omnipresente. Él sabía la situación que iba a acontecer en la vida de Judas Iscariote. Sin embargo, Él nunca maldijo. ¿Cuál fue una de las palabras que más me impacta de nuestro Maestro Jesús estando allá en la cruz del Calvario? Él miraba, estando en la cruz, a toda la gente del ejército romano que lo habían maltratado, lo habían escarnecido. ¿Qué dijo Él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande es nuestro Maestro. Por eso nosotros, hermanos, si usted, apreciable padre, madre, familia, tiene una familia, tiene un hijo, una hija en soberbia, en pecado,
que le ha robado muchas cosas, que le ha hecho tantas cosas. Usted debe de pelear por esta persona. A lo mejor su hijo o su hija tiene un don, tiene un ministerio, es decir, a lo mejor Dios tiene un propósito para con esta persona. Yo conozco unas personas hace algunos años, unos 10, 12 años. Hubieron unas personas que se levantaron en contra de mi persona. Es decir, que se hicieron enemigos sin motivo, no sé por qué. Pero yo le pedí al Señor, Señor, dame paciencia, dame amor por las almas. Porque no he tenido problemas, no les he ofendido. Pero Señor, no sé por qué se hicieron enemigos. Yo siempre oraba por ellos, le pedía misericordia, porque yo me considero también que tengo errores en mi vida. Al poco tiempo, poco a poco, esas personas se acercaron. Ahora son las personas que me apoyan más en el ministerio. Después de que un tiempo fueron mis enemigos, ahora son amigos del ministerio que yo tengo. Entonces ahí he tenido la bendición de cómo Dios opera en nuestras vidas. De esa misma manera, yo sé que Dios va a operar, no se preocupe. Pero hay que insistir, hay que orar. Dijo el salmista David, pacientemente esperé en Jehová, y él me oyó, se inclinó hacia mí sus oídos. Él tuvo mucha paciencia, por eso Él nos exhorta a que debemos de ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Vamos con el número 3. Dice, pelea por tu servicio en la obra del Señor. En otras palabras, usted debe de pelear por su ministerio, por su don. Si usted es una persona que le sirve a Dios, usted debe de pelear por ese ministerio. Porque todos sabemos, hermanos, que vienen tropiezos, que el enemigo se levanta, usa personas. Mayormente, si usted se mete a guerrear contra las obras de las tinieblas, hay personas que trabajan en el reino de las tinieblas, es decir, hay personas que trabajan con Satanás por medio del ocultismo, la brujería, la hechicería, el espiritismo, la magia, la macumba, la santería, el vudú. Hay tantas personas que trabajan en eso. Entonces esas personas se vuelven en contra de usted. Por eso a veces el enemigo trata la forma de poner trampas fuertes y trampas que es muy fácil de que la persona caiga. Por ejemplo, usted le está sirviendo al Señor. De repente alguien le ofrece un trabajo que le van a pagar un sueldo bastante grande. Muchas personas se han atrevido de dejar el ministerio, el trabajo de Dios, porque Satanás les puse una trampa. O por ejemplo, muchas veces cuando nos sometemos en la obra, en el ministerio de la palabra del Señor, nos viene una crisis tremenda, nos quedamos sin dinero, sin comida, y a veces ya debemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que piensa la persona? Bueno, mejor renuncio al trabajo en la obra de Dios, ya no predico, ya no oro, ya no voy a venir a la iglesia, porque tengo que trabajar 12 horas del día, porque tengo serios problemas. Muchas veces son trampas de Satanás. Hermanos, debemos de orar por el ministerio, debemos de pedir y otras cosas. Las trampas de Satanás, muchas veces el enemigo te puede usar la mente para ponerles trampa. Por ejemplo, yo tengo experiencia en los ministerios. Es cierto que yo tengo apenas 11 años de ser pastor, pero de predicar la palabra de Dios tengo más de 40 años. De estar en el ministerio de la música tengo más de 50 años. Tengo como 55 años de estar en la música, porque yo comencé a la edad de 8 años. Tengo la experiencia de cómo trabajar en la obra del Señor.
Muchas veces hay crisis. Por ejemplo, yo salgo a predicar en otras iglesias, en otros lugares. Me invitan a cantar, porque yo soy cantante. Me invitan a cantar. Y como yo tengo la seguridad, yo tengo la fe, como dicen algunos, yo trabajo en la obra del Señor por fe. Es decir, que yo no pongo condiciones, ¿verdad? Y todo. La condición que yo pongo cuando yo salgo a predicar, cuando yo salgo a cantar, la condición que yo pongo, que me den el tiempo necesario para ministrar. Porque si me dicen cuántos cantos voy a cantar, algunos van a decir, usted va a cantar 2, 3 o 15 cantos. No, no, no. Lo que yo pido, si ustedes han platicado con su pastor, si el pastor está de acuerdo que yo llegue a predicar o que yo llegue a cantar en su iglesia, si los hermanos, si a usted le gusta la música y que yo canto, y si no, pues no puedo aceptar. Si el pastor de su iglesia no sabe, no puedo llegar, ¿verdad? Y otras las cosas, si me dan un tiempo específico de 20, 25, 30 minutos, ahí dentro de ese espacio de tiempo que me dan, ese es el tiempo que voy a ocupar, voy a cantar unos cuantos cantos ahí. Esa es la condición que pongo. Pero como muchas veces hay hermanos que son ministros del Señor, son pastores, son evangelistas, son profetas, son cantantes, solistas. Y cuando ven que ni el pasaje nos dan, no nos dan hospedaje, no nos dan el pasaje, mucho menos una ofrenda. Entonces viene la tentación. Y uno dice, bueno, aquí no me dieron nada, ¿de qué voy a comer entonces? Ahora es lo que voy a hacer, mejor voy a cobrar. Si ya empezamos a cobrar, ya caímos en esa tentación. Y cuando la gente llegan a saber que tal fulano está cobrando por llegar en una actividad, está cobrando tanto dinero, entonces la gente dice, mejor ya no lo vamos a invitar, invitemos a otro, que hay otro hermano que canta mejor, que ministra mejor, que predica mejor, que no cobra. Entonces la gente se abocan a esa persona. Entonces muchas veces nos autodestruimos, porque esa es una de las actitudes que muchas veces hacemos. Ahora en cuanto a los músicos es otra cosa. Los músicos invierten tanto dinero, miles en sus aparatos. Pagan un transporte. Ellos pagan ingeniero de sonido para colocar los aparatos. Yo creo que si usted es una persona que invita a ese grupo merece pagar el salario de los trabajadores. Imagínense cuánto dinero se han invertido. No es que estoy a favor de los grupos que cobran, porque como la iglesia actualmente, no todas las iglesias están disciplinadas. Hay iglesias, hay ministros, saben, bueno, no hay necesidad de que ese grupo nos cobre, pero somos conscientes de que les vamos a dar una ofrenda, para que ese grupo no caiga en la tentación de cobrarles. Entonces debemos de cuidar nuestro ministerio, orar, pelear por el servicio que le estamos haciendo en la obra del Señor. Así es que bendiciones para ustedes en este momento. Queremos invitarlos a que podamos orar por la palabra del Señor en este momento. Vamos a orar delante de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, muchas gracias, mi Padre Celestial, te alabo, te glorifico. Porque tú eres bueno, tú eres grande y tú eres misericordioso. Gracias te doy, Padre, por esta palabra tan grande, una palabra hermosa, Señor, que tú nos has enseñado, que debemos de pelear, Señor, por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestro ministerio, por nuestros dones, aún, Padre, por nuestros trabajos, nuestros negocios, Padre. Porque, Señor Dios, no podemos vivir, Padre, sin tu ayuda, sin tu dirección, sin tu presencia. Aunque tengamos el conocimiento en muchas cosas, pero Señor, yo reconozco que sin ti nada somos. Mi Padre Celestial, hay muchos padres y familia que están pasando, Señor, por este momento tan difícil. Porque hay circunstancias en la vida. Los hijos están, Padre, perdidos, oh Dios. La nuera, los nietos, nietas. Padre Santo, hay hermanos que están enfermos, la esposa está enferma, los hijos están enfermos, no hay dinero, no hay trabajo, hay pobreza, hay escasez.
Pero Señor Jesús, oramos en este momento porque estamos peleando, Señor, la buena batalla de la fe. Yo sé que con la fe que tú nos has regalado, Señor, podemos obtener grandes cosas, podemos obtener tus grandes promesas, Padre. Pero te pedimos, oh Dios, que nos enseñes tu palabra, que nos ilumines, Espíritu Santo, para poder entender qué es lo que debemos de hacer en nuestras vidas. Mira, Padre, a mis hermanos y a mis hermanas que hoy, Padre, están escuchando, Dios de la gloria, Señor, este programa, que sean edificados, oh Dios, que esa palabra les haya impactado en los corazones, Padre, porque muchas veces nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos, Padre Santo, nuestros hijos, nos olvidamos de nuestro ministerio, Padre Santo. Señor, pero ten misericordia, ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro conocimiento, para que podamos, oh Dios de la gloria, actuar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor, y así poder ministrar efectivamente, Padre, porque si tú has puesto, Señor, en nuestras manos, en nuestros corazones, Padre, este llamado, tú nos has llamado, Señor, para, Señor, ministrar tu palabra, para, Señor, que nuestros hermanos que canten, que glorifican, para que puedan ministrar, Señor Dios de la gloria. Muchísimas gracias en este momento. Te agradezco por la bendición que tienes para con nosotros, Padre. Te alabo, te glorifico en esta tarde. Muchas gracias por esta palabra bendita. Te agradezco, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Qué bien, apreciables hermanos y amigos. Agradecemos a Papá Dios.